Dentro de nuestra cotidianidad, ¿cuál es el poder de la poesía? ¿Es acaso un camino para encontrar nuevas voces, nuevas esperanzas, quizás futuros sueños? ¿O por el contrario, es un espacio de cenizas y de memorias que nos recuerdan los amores perdidos y las infancias que nunca volverán? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las Meditaciones Literarias. Gracias, gracias, gracias por acompañarme una vez más en este su espacio, el de las meditaciones literarias. En esta ocasión quiero dedicar este episodio a la conmemoración de los 20 años de fallecimiento de María Mercedes Carranza, una de las más grandes poetas colombianas de la segunda mitad del siglo XX. María Mercedes Carranza es una figura icónica que quizás es una de las más grandes exponentes de lo que se conoció en su momento como la generación desencantada. Una generación que, como lo dice su nombre, se caracteriza, o al menos esto queda muy claro en el caso de la obra de esta autora, por un estilo poético o una exploración artística centrada en una visión más existencial de la vida, una visión en donde se retoman, por supuesto, temas muy propios de la literatura universal y de diversos periodos históricos como lo son la niñez, el amor, el crecimiento, la sociedad, pero siempre desde una perspectiva un tanto más irónica, un tanto más desencantada, un tanto más decepcionada, si se quiere, en donde todas las certezas parecen dar paso a una efímera felicidad. Esta descripción aplica con mucha fuerza a la obra de esta gran autora, una autora que es una exponente de una larga familia, de una gran familia de poetas que ya había creado a un gran artista como su padre, que fue Eduardo Carranza, uno de los más grandes poetas de la sociedad o de la generación piedracelista, que fue un movimiento que se desarrolló sobre todo en los años 1950. Quizás en un futuro también desarrolle algún video sobre este fenomenal poeta. Bueno, María Mercedes Carranza, si bien nació en Bogotá, pasó su primera infancia entre Madrid y París, en donde su padre era un agregado cultural. Fue en esos espacios donde ella empezó a tener sus primeros acercamientos a la poesía, sumado obviamente a la influencia de su padre, y después fue ya durante su primera adolescencia que ella regresó a Colombia. Imagínense ese choque cultural tan potente y tan difícil para ella. Fue en ese regreso donde ella tomó una determinación clara de quedarse en Colombia y de confrontar muchas de las complejas realidades de esa Colombia de la segunda mitad del siglo XX. Una autora que empezó a trabajar como periodista, como crítica cultural, que fue directora de varias revistas culturales durante las décadas de los 70, 80 y 90 y que en el año de 1986 creó la célebre Casa de Poesía Silva, un espacio de celebración y de exhibición poética que sigue siendo muy importante el día de hoy aquí en mi ciudad, en la capital colombiana de Bogotá. María Mercedes Carranza escribió varios libros de poesía a lo largo de su carrera. El día de hoy nos vamos a centrar en un poema particular, un poema que cierra su poemario Hola Soledad, un poemario escrito entre los años de 1985 y 1987, es decir, durante uno de esos periodos supremamente importantes de su vida, en el momento en el que ella estaba creando esta casa de poesía Silva. Este es un poema que, como lo dirá un pequeño subtítulo que veremos en un momento, es una ars poética, es decir, es una descripción de los intereses, de las fijaciones, de las fascinaciones de su autora. Es una pequeña declaración de principios que nos permitirá hacer una aproximación más sentida y bella a la obra de esta extraordinaria autora, una autora que a veces puede ser profundamente melancólica, existencial, como ya dije, pero que siempre nos resuena con una melancolía y una belleza increíblemente poderosos. Entonces vamos a leer este poema y a continuación haremos la meditación correspondiente. Gracias por estar aquí. A la memoria de mi padre, quien me enseñó las primeras palabras y también las últimas. Arte poética. Igual que la imagen de mi cara en el espejo, en la lisa ilustrada puerta de un armario me recuerda cómo me ve la luz. En mis palabras busco oír el sonido de las aguas estancadas, turbias de raíces y fango que llevo dentro. No eso, sino quizás un recuerdo. Volver a estar en uno de aquellos días en los que todo brillaba,
las frutas en el frutero, las tardes de domingo y todavía el sol, el golpe en la escalera de los pasos que llegaban hasta mi cama en la pieza oscura, como disco rayado quiero oír en mis palabras. O tal vez no sea eso tampoco, solo el ruido de nuestros dos cuerpos girando a tientas para sobrevivir apenas el instante. Yo escribo sentada en el sofá de una casa que ya no existe. Veo por la ventana un paisaje destruido también. Converso con voces que tienen ahora su boca bajo tierra y lo hago en compañía de alguien que se fue para siempre. Escribo en la oscuridad, entre cosas sin forma, como el humo que no vuelve, como el deseo que comienza apenas, como un objeto que cae, visiones de vacío, palabras que no tienen destino y que es muy probable que nadie lea igual que una carta de vuelta. Así escribo. Unos versos conmovedores, una declaración de principios, como ya dije, en donde esta sentida autora nos expresa su visión de la vida, una visión que, como ella misma menciona, a veces parece estar llena de vacío, pero en donde también cabe la oportunidad de atrapar, de aprender algunas de esas imágenes que nos llenan siempre la vida. Vamos a descubrir algunos de sus sentidos más profundos aquí. Entonces, el poema comienza con una dedicatoria a ese padre, esa figura amada, esa figura analizada por la misma María Mercedes Carranza, hasta el punto de que ella, años después, habría de escribir o hacer una selección antológica de los poemas de su padre, esa persona que aquí se convierte en una figura ideal, una persona que enseña esas primeras palabras, que nos abre a un mundo de la vida y a un mundo de la literatura y de la poesía. Y también, sin embargo, le enseña las últimas. Miren que ya desde la dedicatoria empiezan a resonar los ecos de la muerte, de la desolación y de la tristeza también. Esas últimas palabras que quizás su padre ya no puede decir y esas últimas palabras que ella sospecha que eventualmente habrán de llegar. Entonces, ya desde un principio, en esa relación compleja, en esa relación sentida con ese padre, dador de poesía, dador de literatura, dador de sentidos, también resuena como una lejana campanada el peso de la muerte. Y es así como empieza esta arte poética. Después observemos el inicio ya del poema. Vemos primero la observación de esta voz femenina ante el espejo, esa imagen que se observa en el espejo. Dentro de la poesía de María Mercedes Carranza, la imagen del espejo es muy frecuente. Es una reflexión o es una representación simbólica de ese acto de confrontación permanente que nosotros hacemos con la vida misma, ante la vida misma. Esos momentos en donde nos dedicamos a observarnos a nosotros mismos, a explorar nuestros propios corazones y descubrir sus más íntimos sentidos y también sus frustraciones, sus pérdidas, sus desolaciones. Lo vemos allí. También luego observamos la lisa ilustrada puerta de un armario, que recuerda cómo me ve la luz. Qué linda imagen. Es una de esas imágenes que también nos muestran esa capacidad increíble de esta autora para transformar lo doméstico en un espacio existencial, sentido, lleno de emociones profundas, ¿sí? Esa puerta de un armario que también refleja y que refleja la luz. Me recuerda cómo me ve la luz. Esa luz que cae, esa luz que parece adquirir una propia vida y que también reflexiona sobre esta voz poética. Entonces noten el contraste, está el ejercicio de la observación, de la imagen que devuelve su mirada ante el espejo y la luz que también mira a la autora. Si hace un momento hablaba de interioridad, también hay un interesante manejo de la exterioridad, de cómo ese otro mundo nos observa. Y a ver, para no sonar tan complicado, eso no nos refleja muchas veces lo que nosotros mismos sentimos, esa interioridad que sentimos en nuestro corazón que choca o que nos lleva a preguntarnos también con esa manera o esa forma con que los demás nos observan, esa incertidumbre, a veces ese miedo de no encajar a plenitud, de no ser vistos con esos mismos ojos con que nosotros nos entendemos, creo que ahí esa disociación ya está muy clara y presente en este momento. Y miren, después de que se nos presenta esto, empezamos a escuchar las palabras, esas palabras que vimos hace un momento en la dedicatoria y que ahora se vuelven es un sonido, un sonido.
un sonido que resuena, un sonido que sin embargo no se convierte necesariamente en un espacio de alegría o de felicidad, sino que por el contrario parecen estar llenos de aguas estancadas, turbias de raíces y fango. Es decir, esas palabras, esas cosas que ella produce o que ella recibe, le sirven también como un método para expresar una interioridad que, como nos queda aquí también muy presente, está llena de incertidumbre, está llena de un sentido poético y natural arrebatado, pero que también tiene dolor, también tiene incertidumbre. Miren ese espacio de turbulencia, de aguas estancadas, esa sensación de frustración quizás, de yo no estoy llegando a donde quisiera yo llegar. Y esto es algo notable, ¿no? Pensando que estos poemas fueron escritos en ese momento central de la vida de María Mercedes Carranza, donde ella estaba logrando, al menos aparentemente, todos estos grandes logros externos, ¿no? Como la fundación de la Casa de Poesía Silva. Pero sin embargo, y esto es muy representativo y creo que todos, todas y todos aquí presentes podemos entenderlo cuando reflexionamos sobre nuestros propios periodos de depresión, podemos entender la disociación que existe entre esa aparente visión que otros tienen de nuestro sentir y de nuestros éxitos y de nuestra forma aparentemente perfecta de entender la vida y esas realidades que están dentro de nuestros corazones, en donde todo parece estar turbulento, incierto. Esa incertidumbre está siempre permanente en la obra de esta autora. Y miren cómo, sin embargo, la palabra se convierte es en un método de exteriorización, un método de comunicación justamente de ese sentir interno, a veces tan complejo que ella siente. Después damos un salto no hacia adelante, sino hacia el pasado. Y dice, no, no, quizás las memorias, quizás las palabras no son para eso, sino para recordar, para devolvernos en el tiempo, para regresar a esos momentos en donde fuimos felices, esos instantes en donde nos sentimos llenos de esa plenitud que nos daba un sentido. Y miren, esta voz poética parece recordar esos momentos de infancia, esos instantes en donde todo brillaba, las frutas en el frutero, las tardes de domingo y todavía el sol. Otra vez, son imágenes domésticas llenas de una inmensa poesía y de una rica sonoridad. Noten esta reiteración sonora, frutas en el frutero, ¿no? Estas imágenes tan bellas, esta sensación de brillo y de luz. Si ven el contraste respecto a esta turbulencia y esta opacidad que veíamos en la primera estrofa, aquí ahora vemos son unos momentos de alegría, efímeros pero certeros. Vemos el sol, vemos la brillantez, vemos estas frutas fértiles que se encuentran allí en su plenitud. Y esto continúa, este viaje dentro de este hogar mágico de la infancia y de la memoria continúa. El golpe en la escalera de los pasos que llegaban hasta mi cama en la pieza oscura como disco rayado quiero oír en mis palabras. Ese golpe en la escalera. Y nosotros no podemos dejar de preguntarnos de quién son esos pasos que llegaban hasta mi cama. Es claramente una presencia generosa, una presencia que nos da esperanza. Quiero que todos aquí presentes hagamos ese ejercicio de memoria y pensemos, cerremos nuestros ojos por un momento y pensemos en esos instantes de infancia, quiénes eran esas personas que tenían esos pasos únicos que nos entregaban tanta alegría, tanta tranquilidad. En mi caso, por ejemplo, recuerdo también de mi infancia siempre los pasos de mi padre médico que después de largos turnos nocturnos regresaba a la casa y yo ya en la cama recordaba o escuchaba ese movimiento de sus pasos, esos pasos inconfundibles cuando se estaban acercando a la puerta de mi hogar antes de que sacase de su bolsillo unas llaves que también tenían una resonancia particular y abriese la puerta y me entregase en mi corazón una sensación de tranquilidad, de plenitud. Les pregunto a ustedes aquí retóricamente también, ¿quiénes son esas personas que también les evocaban dicha tranquilidad? Aquí podemos preguntarnos, yo creo que dada la dedicatoria de este poema, es posible que esto haga referencia precisamente a una figura paterna, esa figura que se acercaba hasta la pieza oscura. Em, y miren cómo esta voz poética quiere escuchar esto y otra vez, una y otra, y una y otra y otra vez, ese golpe en la escalera de pasos, esos pasos que suben, esos pasos que entregan tranquilidad. Y sin embargo, creo que ustedes ya lo habrán notado, si bien el tono parece continuar esa idea de brillantez que veíamos en los primeros versos de esta estrofa, ya hay también una evocación de penumbra, de sombra y de oscuridad que empieza de nuevo a retomar o a regresar a ese espíritu de incertidumbre con que empezó el poema. Eso es algo muy logrado como este poema
construye imágenes de luz y de sombra que se van intercalando y en donde, como quizás nos pasa a nosotros, las memorias más certeras, las memorias más bellas, por unos momentos parecen empezar a ser transformadas o transmutadas por esas amarguras o esas melancolías de nuestro presente, ¿sí? Hay pequeños detalles, es muy bonito ese juego de claroscuros que tiene esto. Y luego dice, tal vez no sea eso tampoco, tal vez no sea para esa razón por la que yo escribo, ¿sí? Sino tal vez yo escribo, y aquí entramos en otro gran tema de la poesía de María Mercedes Carranza, escribo para recordar un sentir sensual, para explorar mi cuerpo y sus sentidos sensoriales, para recordar ese pasado del deseo, del afecto, de la comunicación entre dos seres queridos, posiblemente entre dos amantes. Observemos, se nos dice solo el ruido de nuestros dos cuerpos girando a tientas para sobrevivir apenas el instante. Hay una evocación claramente erótica, claramente sexual, el momento del encuentro sexual, cuando los dos cuerpos giran a tientas, cuando los dos cuerpos se comunican. Esa es una posibilidad de interpretación. Podemos también jugar con la idea de que aquí hay una referencia a una comunicación íntima y sentida de dos cuerpos. Podemos leerla de otra forma, pero yo siento, por supuesto, esto es personal, que aquí hay una evocación a una comunicación erótica de una pareja amada, de un amor sentido y profundo. Y lo digo porque dentro de la poesía de María Mercedes Carranza vemos un sinnúmero de poemas que nos hacen referencia a esa sensualidad, a esa corporalidad. Y poemas que expresan de una forma muy explícita ese deseo. Y es uno de los grandes logros de su poesía, el de convertir el deseo sexual, en este caso el deseo sexual femenino, y transmutarlo a través de una serie de imágenes muy claras, muy explícitas, en una expresión también de un sentir emotivo, de un deseo de comunicación, de un anhelo de comunión que aunque es efímero, siempre se está buscando, aunque se sepa que en un futuro esto habrá potencialmente de desaparecer, que habrá de destruirse. Entonces, para mí, esta estrofa refleja dos de esas grandes temáticas de la obra de la autora, ese perpetuo recordar de la infancia poderosa y sentida, esa figura también paterna, emotiva, o al menos de estas figuras de protección que nos acogen, y también ese sentir erótico. Bueno, dije dos cosas, son tres, salieron tres cosas aquí, pero son tres temas, tres leitmotivs que aparecen recurrentemente dentro de la obra de esta autora y que dentro de este poema también tienen un sentido porque juegan con ese bamboleo, ¿no? Ese vaivén de la memoria, en donde partimos de un momento presente y luego regresamos hacia atrás para preguntarnos quiénes somos y por extensión, dada la profesión de esta autora, ¿para qué escribimos? ¿Por qué creamos? ¿Cuál es el objetivo último de mi creación literaria? Y bueno, regresamos a ese, al menos empezamos a regresar a ese presente. Y se nos habla en presente. La voz nos dice, estoy sentada en el sofá. Allí vemos el tema, ¿no? El tema que nos ofrecía ya el título del poema. Nos dice, estoy sentada aquí en un sofá, en un espacio otra vez doméstico, burgués, si se quiere. Pero curiosamente, aunque ella está sentada en ese sitio, este sofá, ya no existe. Habla de una casa que ya no existe. Y claro, yo creo que esto también nos puede evocar claras memorias, cuando nuestros seres queridos, abuelos, abuelas o parientes diversos nos dejan como legado después de sus muertes algunos objetos, objetos que nosotros transportamos amorosamente a nuestras propias casas, objetos que nos evocan espacios que ya no existen, que han desaparecido. Entonces, si se dan cuenta, empezamos el poema con una presencia del presente, regresamos al pasado y ahora vemos cómo estos dos mundos se conectan. ¿Sí? Está esa comunicación entre el presente de este sofá donde yo escribo y ese pasado de un hogar que ya no existe, que ha desaparecido. Y ahora esas memorias brillantes parecen empezar a desmoronarse. Vemos que hay un paisaje destruido, que se expande más allá, que va más allá ya del universo doméstico. Miren, un espacio que se ve a través de la ventana, un universo de desolación.
Es inevitable que a veces María Mercedes Carranza no reflexionase también sobre las dolorosas miserias, las contradicciones políticas y las violencias de nuestra tierra, de mi tierra, de Colombia, ¿sí? Tiene varios poemas en donde eso lo hace y bellísimos poemas en donde también nos muestra las oscuridades y las violencias de mi ciudad, de mi capital, y de mi amada ciudad, Bogotá, sobre todo en este periodo. Y aquí es inevitable que lo observe también, ¿no? Ese paisaje destruido allá afuera. Hay una sombra que va impulsándose, que va entrando dentro del corazón de la voz poética. Y es un paisaje que, si bien es externo, sigue evocando una interioridad, una comunicación con unas voces poderosas que, sin embargo, ya están muertas, se han ido. Entonces, el lenguaje y la poesía se convierte como, ¿cómo decirlo? Como una especie de medium, como una especie de método para recuperar esas voces del pasado, para entablar un diálogo con voces que ya no existen. Y creo que todos, todas y todas aquí presentes podemos hacer una conexión con esto también. ¿Cómo es en el caso, así no escribamos, quiero decir, qué pasa si, por ejemplo, nosotros estamos leyendo obras maestras de autores maravillosos, autoras maravillosas del pasado? Inevitablemente entablamos un diálogo con figuras que ya no existen. Está la obra en sí misma, pero las personas que las escribieron ya han cruzado ese umbral hacia la sombra, hacia la muerte. ¿Sí? Y esto es algo que inevitablemente en el caso de esta voz poética genera una ambivalencia, una melancolía y una desolación, sobre todo si pensamos que para ella en particular muchas de esas conexiones con el pasado evocan también su propia familia. ¿Sí? Entonces, el acto de la literatura sería uno de comunicación con el pasado, pero también de una conciencia de que dicho pasado es irrecuperable, de que estas voces ya han partido para siempre, lo dicen, ¿sí? Y es como si ella, esta voz poética, estuviera diciendo: ¿cómo anhelaría yo estar en ese pasado? ¿Cómo anhelaría yo poder regresar a esas voces que ya no existen, quedarme allá en ese sitio que ya no puedo volver a visitar? Doloroso, ¿no? Es muy doloroso ese momento. Y miren, como si fuera otra vez, como si fuera el transcurso de un día a nivel lumínico, empezamos con una sombra, salimos hacia la luz, empezaron los claroscuros y ahora entramos de nuevo en la oscuridad, como si nos hundiéramos en la sombra. Nos dice: escribo en la oscuridad, entre cosas sin forma, como el humo que no vuelve. Aquí ya esta reflexión personal o familiar o este diálogo con estas voces adquiere una cualidad trascendente, pero una cualidad trascendente que está llena de sombras y de oscuridad, una cualidad abstracta, si se quiere, sí, sí, trascendente, sublime, pero sublime hacia la oscuridad, hacia ese humo que no vuelve, hacia ese deseo que comienza apenas. Si se dan cuenta, empiezan a conectarse el pasado, el presente y ese futuro que habrá de llegar, que sin embargo también parece estar teñido de melancolía. Un objeto que cae, pequeñas alusiones que nos sugieren movimientos, espacios de temporalidad, transformaciones que sin embargo sugieren la llegada o el regreso de un dolor y de una amargura. Y miren, y es por eso que aquí, qué bellas palabras y qué dolorosas palabras nos lo dice aquí este verso: visiones de vacío. En la poesía, lejos de ser ya el espacio del recuerdo, el espacio de la emoción y de la alegría, por el contrario, se vuelve un espacio de evocación negativa, una evocación del vacío y de la tristeza, ¿sí? Y de pronto dichas palabras se revelan como incompletas, como falibles, como diseñadas para perderse en el tiempo, perderse en la nada. Miren que nos lo dice: palabras que no tienen destino y que es muy probable que nadie lea igual que una carta de vuelta. La persona, la voz poética, escribe no con la intención ya de una comunicación, sino con la conciencia de que quizá dichas palabras habrán de destruirse y de que no exista un receptor en el otro lado de la línea, que nadie las lea, nadie nunca las reconozca. ¿Sí? Aquí se nos demuestra también la importancia dentro del ejercicio poético de la relación tan íntima que existe entre la persona que escribe, o digamos entre la voz poética que nos habla y la persona que lee, o sea, nosotros, los lectores. Es una relación aún más poderosa, mucho más profunda, incluso siento yo, que la que puede existir a veces dentro de un ejercicio narrativo, porque aquí hay una desnudez total, aquí hay una comunicación sentida, honda y muy directa.
¿sí? En donde más allá de las realidades biográficas de la voz poética, es decir, de las realidades de María Mercedes Carranza, hay una comunicación de tú a tú, un grado de cercanía y de poder que vale la pena que nosotros consideremos y que además adquiere una cualidad poética aún mayor dada la calidad y el juego de la palabra, el juego de las sonoridades y de las imágenes que hemos visto hasta este momento. Entonces, en ese diálogo se sugiere que es indispensable que existan estas dos voces. Ya no basta solo con escribir, sino que basta que otra persona lea, que otra persona reciba. Y qué doloroso resulta para esta voz poética pensar que tal vez no hay nadie, que solo hay visiones de vacío. Y por lo tanto el poema concluye diciéndonos que la escritura es un acto de soledad, un acto de tristeza, un acto en donde se escribe quizás con la conciencia de que nadie jamás habrá de leernos, que nadie jamás habrá de descubrir esas íntimas emociones, esos sentires que hemos puesto allí a través de las palabras. Escribe con esa conciencia. Y así termina muy dolorosamente este poema. Y por supuesto, nosotros podríamos salir también con una sensación de desolación, es válido. Y es comprensible, dado que la poesía de María Mercedes Carranza tiene eso también, tiene muchas veces eso, ese sentir doloroso, ese sentir tal vez desesperanzado, como lo diríamos, como lo dijimos al principio de esta meditación, esa sensación propia de su generación. Pero yo me pregunto, a pesar de eso, y sin negar eso, ¿no existe también en el acto de la escritura una parcial resiliencia en el acto de que yo perpetúe o continúe mi escritura a unas sabiendas de que no existirá posiblemente una voz al otro lado del camino? Un acto de resistencia y de fortaleza, quizás una especie de soterrado heroísmo también, el de decir yo a pesar de todo sigo escribiendo para darme un sentido, para recordar esas voces del pasado, para reflexionar en el espejo y para, aunque me duela, verme a mí misma en el alma, descubrir mi propio sentir y seguir explorando este camino que se llama vida, este camino que se llama emoción. Hay algo muy poderoso allí también, y algo muy valiente, ¿sí? Es algo que yo admiro profundamente también de la voz poética de esta autora. Una voz que, si bien a veces puede resultarnos depresiva, es una voz que no deja de lanzarse hacia esa exploración de ese sentir, a pesar de que dicho sentir a veces la destruya o la atormente, no deja de hacerlo. Y eso es lo que yo creo que también puede ser un mensaje para todos nosotras, nosotras, nosotros, aquí también presentes. Es como el acto de vivir es un acto de valentía, un acto de lanzarse, aunque a veces exista un reconocimiento de un dolor. Y bueno, pues yo a nivel personal también quiero cerrar y cerrar también esta conmemoración, esta gran, gran autora, diciendo, si estamos aquí, aquí están ustedes observando este video. Aquí estoy yo diciendo estas palabras. Aquí estamos todos congregados en esta comunidad casi mística de las palabras, hablando de una autora, recordándola 20 años después, o bueno, en cualquier momento en el que se ha visto este video, muchos años después de su muerte, recordándola y compartiendo con ella, con esta voz poética, este camino tortuoso que es la vida, que es el acto de sentir. Entonces, ¿no existe en esto tal vez un pequeño atisbo de esperanza? Ahí se los dejo. Pensémoslo aquí entre todos. Y bueno, muchísimas gracias como de costumbre. Mi nombre es Diego Arboleda. Estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión.